Muy buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Mavislena Córdoba Molina, soy estudiante del CEAT de Ibagué, estudiante de la Facultad de Ingeniería Ambiental. La materia que vamos a trabajar es propiedades y contaminación del suelo. Durante este semestre hemos desarrollado la problemática que presenta el suelo de Chinchiná, Caldas. Iniciamos con el diagnóstico del problema. Considero que uno de los factores que incide mucho en esta problemática o que se pueden identificar es la reducción de productividad y la traza de metales pesados que se presentan en el suelo y también se presentan en las especies, en los cultivos que están desarrollados ahí en este sector. Con respecto a la formulación de hipótesis, se puede concluir que este problema se da por uno, por la ampliación de la frontera agrícola. Se han desarrollado cultivos de café donde obviamente para desarrollar estos cultivos se ha arrasado con cobertura vegetal y pues se han hecho prácticas de agroquímicos para tratar de compensar las deficiencias y controlar las plagas y enfermedades que presenta este cultivo. También se puede identificar que en el sector, en la región, podemos encontrar desarrollo industrial, como es el caso de la hidroeléctrica. Entonces, en el desarrollo de esta actividad se pueden caer a las fuentes hídricas de la comunidad cantidad de residuos y de sustancias que obviamente contaminan las aguas y que por ende se entiende que de ahí se toma estas aguas para irrigar los diferentes cultivos que se desarrollan en la región. También se puede identificar que el suelo, la composición del suelo de Chinchiná Caldas es un suelo francoarenoso, es decir, que es un suelo que tiene un en gran porcentaje, está compuesto por arena, lo que hace que tenga menor retención de agua. Entonces, al tener menor retención de agua, hace que las plantas pues no se desarrollen, no se desarrollen normalmente, que no tengan un buen desarrollo, una buena formación de frutos o de floración, porque cuando, porque como está compuesto por muchos arena, entonces prácticamente los nutrientes pasan, no que no se, se hace constantemente un lavado porque digamos la arena no ayuda a formar, a que se pueda formar mejor los nutrientes que los pueda tomar, los pueda fijar la planta, sino que pasan directamente a, a partes más profundas del suelo y pues las raíces de las plantas no alcanzan a llegar hasta esas partes y no pueden tomar ciertos nutrientes. También por la estructura del suelo, que contiene demasiado contenido de arena, se generan problemas de erosión obviamente también dado a que se ha arrasado gran cobertura vegetal, que es la que ayuda a amarrar y a contener el suelo. Tengamos presente que geográficamente Chinchiná es un municipio que sus suelos son en zona en pendiente, entonces el arrasar áreas de bosque y desarrollar cultivos hace que sea más acelerado el proceso de erosión de los suelos y por tanto también pérdida de riqueza de materia orgánica. En cuanto a la propuesta de solución al problema de contaminación que presenta este suelo, planteo
como técnica que se debe adoptar es la fitorremediación. ¿Por qué considero que este método es el más adecuado? Primero, porque es un método biológico que no tenta contra el medio ambiente. Este proceso de descontaminación biológico es in situ, es decir, que se puede desarrollar dentro del mismo sitio donde se presenta el problema, lo que hace también que acarree menos gastos, también que no es tan difícil su aplicación, porque no se necesita tanto una persona que tenga tanto conocimiento para desarrollarlo, solo se necesita tener conocimiento del tipo de plantas que se puedan recomendar para ayudar a extraer esas sustancias que se encuentran en el suelo para ayudarlo a descontaminar. ¿De qué se trata el proceso de fitorremediación? El proceso de fitorremediación es utilizar plantas que son hiperacumuladoras, que ellas retienen tanto en sus raíces como en sus hojas o tallos ciertas sustancias, ya sea como plomo, ya sea como cadmio, ciertos metales. Ellos lo extraen del suelo y lo fijan en sus raíces, en sus tallos o en sus hojas. ¿Cuál sería una de las desventajas de esta técnica? Que obviamente las plantas extraen el material o el elemento hasta donde sus raíces puedan profundizar. Si las sustancias o los metales están muy profundos, entonces las raíces no alcanzan a tomar estas sustancias que están en el suelo. Esa es una de sus desventajas. En cuanto a sus ventajas, podemos decir que es fácil de implementar, es de bajo costo, no requiere bastante personal para implementarlo. Es importante saber seleccionar el tipo de especies que se vayan a utilizar. Para seleccionar este tipo de especies, pues tenemos que tener presente el tipo de suelo que estamos manejando, el tipo de elementos que tenemos que extraer del suelo, porque de acuerdo, hay ciertas plantas que absorben más fácil o retienen más fácil ciertos elementos, como hay otras que no. Entonces ahí tenemos que mirar el tipo de elementos. También el clima es importante, porque no es igual las especies que yo necesito para un clima frío o para un clima caliente, porque entonces no se me van a desarrollar, se me van a morir y no voy a poder implementar este proceso. Conclusiones y recomendaciones personales. Con respecto a las conclusiones y recomendaciones personales, puedo decir que dentro de las recomendaciones es importante, antes de desarrollar cualquier cultivo o cualquier actividad en un suelo, es tomar una muestra de suelos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos una muestra de suelos podemos identificar, 1, el tipo del suelo el cual estamos manejando, 2, la cantidad de nutrientes que tiene este suelo y asimismo las deficiencias que puede tener. 3, es importante con la muestra de suelo también me permite identificar cómo estructuralmente está el suelo. Hay suelos que a veces por muchos problemas que han tenido ganado, presentan un problema de compactación. Entonces ahí puedo identificar mediante muestras de suelos también qué tipo de labores tengo que hacerle al suelo, si ya sea cincelado o qué otras cosas más puedo hacerle para tratar de descompactar y poder tener un suelo apto para desarrollar un determinado cultivo o actividad. También dentro de las recomendaciones puedo decir que es importante dentro del desarrollo de cultivos utilizar
lo que son productos orgánicos. Entonces, tanto aplicación productos orgánicos, podemos utilizar lo que es el compostaje, podemos utilizar ciertos productos tanto para controlar plagas y enfermedades que vienen a base de ciertas plantas, como es el caso del NIM, del ajo, de todos esos productos. Puedo utilizarlos dependiendo del tipo de plaga o del tipo de hierba que quiera controlar. Entonces, y, y también tratar de hacer, pues en general, unas buenas prácticas agrícolas que sean más amigables con el medio ambiente. De pronto no tratar de de limpiar toda el área donde voy a desarrollar el cultivo, porque obviamente en ese suelo hay ciertas especies que unas se benefician de las otras y obviamente al quitar el material vegetal puedo hacer de que se me aumenten ciertas especies y es cuando nosotros llamamos muy comúnmente plagas. Dentro de las especies que podría, de acuerdo a lo estudiado, recomendar que sean hiperacumuladoras, que ayudan a extraer metales pesados en el suelo. Tenemos el caso del girasol y tenemos el caso del vetiver. El vetiver es una planta, perdón, es una gramínea que tiene un sistema radicular bien largo, o sea, llega a medir aproximadamente entre 1,20 m las raíces pueden llegar a medir. Entonces, en el caso de Chinchiná, que es un suelo que está en pendiente, en ladera, sería bueno utilizarlo porque me ayuda a amarrar el suelo, dado digamos, al beneficio que presentan las raíces, que son raíces largas, me pueden ayudar a amarrar el suelo y también pueden llegar a partes bien profundas del suelo para tratar de extraer este tipo de sustancias. En el caso del girasol, también es una planta que ayuda bastante y varios estudios han demostrado que es una de las que más se utiliza en la extracción de mercurio. Entonces se han desarrollado varios trabajos con esta planta. Entonces, de acuerdo al clima que tiene Chinchiná, pues es una planta que se puede adaptar fácilmente, lo mismo que el vetiver. El vetiver es una planta que se adapta fácilmente a cualquier clima, no necesita mucha agua. Eh, el ganado no la consume porque los bordes de las hojas del vetiver son cortantes, entonces por lo tanto el ganado no le gusta mucho este tipo de, que de gramínea. Entonces, eso era todo. Son las recomendaciones de acuerdo a lo estudiado durante la temática con respecto a suelos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.